Bolsa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos también disponibles en TikTok. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. En este momento, hace menos de un par de horas, se produjo, como usted probablemente sabe, y le estoy reportando en este momento, un accidente aéreo en el aeropuerto de Toronto, en Canadá, a las 2:30 aproximadamente de la tarde, hora local. Un avión de Delta Airlines literalmente se estrelló al aterrizar en este aeropuerto. Las imágenes son bastante impactantes. El avión quedó totalmente volteado, totalmente volcado, quedó sobre su techo con las alas arrancadas. Se reporta que no hubo ninguna fatalidad, afortunadamente. De hecho, el avión pareciera fuera de las alas estructuralmente bastante completo, no se incendió, y sí se reportan algunos heridos, algunos de ellos de gravedad, pero por lo pronto no se reporta ninguna fatalidad. Eh, eh, el aeropuerto de Toronto, de acuerdo a las imágenes, estaba nevado, había nevado, estuvo nevando durante el día. Los reportes son que a la hora que aterrizó el avión, no necesariamente en ese momento estaba nevando. De cualquier manera, ese aeropuerto en invierno es normal que esté nevado, y es normal que en invierno las condiciones de aterrizaje y de despegue de ese aeropuerto sean de condiciones invernales. Se desconoce si necesariamente las condiciones invernales tuvieron algo que ver con el accidente que sucedió, con el evento que sucedió. No sabemos qué fue lo que sucedió, lo que, y ya veremos. Lo que sí le puedo decir es que, de nuevo, ese aeropuerto durante todo el invierno tiene condiciones invernales de despegue y aterrizaje, que tiene su propia dinámica, digámoslo así, pero no deja de ser seguro aterrizar en un aeropuerto con condiciones invernales. Y solamente reiterar que hayan sido los que hayan sido las condiciones específicas de hoy y de esta tarde en el aeropuerto de Toronto. El aeropuerto estaba abierto, el aeropuerto estaba operando. Es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de Norteamérica. Es un aeropuerto grande, es un aeropuerto mayor. Y lo que le estoy tratando de decir es que antes de que este avión aterrizaron decenas de aviones más. Inmediatamente antes, algunos aviones más, durante todo el día, decenas de aviones más, y obviamente todo sin problema. Y es más, o sea, este aeropuerto de Toronto lleva operando en condiciones invernales básicamente desde octubre del año pasado, y no ha habido absolutamente ningún problema hasta ahora. Entonces, habrá que ver qué fue lo que pasó. Algo pasó muy malo, definitivamente.
me inclino a pensar que no tuvo nada que ver la situación del clima o de la pista con respecto al clima. Y en todo caso, si tuvo que ver algo la situación de la pista con respecto al clima, reitero, no fue el primero ni el único avión que aterrizó con esas mismas condiciones. Y todos los demás antes aterrizaron bien sin problema. Eso es nada más lo que le quiero comentar. Eso es todo. Vamos a ver, por lo demás no sabemos qué pasó, no sé, se pudo haber pinchado un neumático, no sabemos, realmente no sabemos, pero lo que quiero decirles es que algo muy particular pasó que no es directamente relacionado a la condición climática del aeropuerto. Eso es lo que yo quiero decirle, porque de nuevo, antes de ese avión aterrizaron decenas más sin ningún problema. Así es que ya veremos. Por cierto, algo que todavía ningún medio comunica, pero que tampoco tiene nada de relevancia, más me parece que es interesante, es hacer notar que estamos hablando de el segundo gran accidente de la aviación en Norteamérica en un mes, o en menos de un mes. Hace tan solo un par de semanas acaba de suceder el accidente en la capital de Estados Unidos. ¿Se acuerda de este avión que iba aterrizando y que se estrelló contra el helicóptero? Bueno, y ahora este lunes, este avión en Toronto, bueno, nadie está diciendo que se trata del mismo tipo de avión casualmente. Es el mismo tipo de avión, es un CRJ. En este caso, el de Toronto 900, el de Washington parece que era 700, que es un poquito más chico, pero es básicamente el mismo avión, es el mismo tipo de avión y es una gran casualidad, eh, hay una gran ironía que en este año que está comenzando, que curiosamente y extraordinariamente con dos accidentes aéreos que han sido del mismo tipo de avión. Eh, que por supuesto no tiene nada que ver el avión en sí, ¿no? Nada más se lo digo porque me parece que es interesante notarlo, que es el mismo tipo de avión. Bien, mañana dentro de 24 horas seguramente tendremos mucho más información sobre qué fue lo que pasó y afortunadamente, a diferencia de lo que sucedió con el fatídico vuelo de Washington DC, en este no hubo fatalidades, en el otro no hubo sobrevivientes. Así es que bueno, al menos, afortunadamente. Bien, vámonos con la situación en Europa con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania y el papel de los Estados Unidos y básicamente con el hecho de que Estados Unidos o el nuevo gobierno de Estados Unidos tiene a Europa literalmente vuelta loca, literalmente, con las señales que está dando, que están por todos lados las señales. Primero que nada, mencionarle que los líderes europeos estuvieron debatiendo sobre si enviar tropas a Ucrania durante una reunión que tuvieron en la capital francesa de París. Alemania y España rechazaron la idea, mientras que la Gran Bretaña dijo que estaba preparada para considerarlo, el desplegar sus fuerzas después de un potencial acuerdo de paz. Asimismo, también estuvieron discutiendo aumentar el gasto de defensa europeo, incluyendo una, una, un, una petición de crédito de financiamiento conjunta. Hay que decir que más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a los países europeos de buscar continuar la guerra y sugirió que no deberían de ser parte de las negociaciones. Hay que mencionar que el comportamiento, las señales que ha estado enviando Estados Unidos durante la última semana tienen, como le decía yo, a Europa literalmente vuelta loca. Primero que nada, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth, declaró que Estados Unidos no podría y no debería ya de ser contada
como el principal garante de la seguridad en Europa. Después el propio presidente Donald Trump dio la noticia al anunciar que habló con su par Vladimir Putin de Rusia para discutir el fin de la guerra de Ucrania sin haberlo consultado ni preguntado, ya no nada más a Europa, porque no lo hizo, pero ni siquiera a Ucrania, ni siquiera. Y después, el propio vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en Alemania, fue ahí y ante todos los líderes europeos, básicamente los regañó, casi prácticamente que los insultó en Múnich durante el 14 de febrero pasado. Y todo esto cae bastante pesado, siendo que Estados Unidos es nada menos que el principal socio y aliado europeo en los últimos 75 años y ahora parece ser que no podrán contar más con él. Literalmente, y ahora ¿quién podrá defendernos? Antes era Estados Unidos, ahora pareciera que no pueden contar con eso. Hay que decir que en esta reunión de París, pues estaban tratando de determinar qué hacer con simplemente una Estados Unidos no presente, o incluso hasta estorbando en la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay que decir que, por supuesto, que hay varias señales de que hay temor en Europa de que Estados Unidos simplemente ya no podrá contarse con ellos. Con los líderes están discutiendo un aumento en los presupuestos de defensa. Y claro, vaya, porque es cierto que muchos países europeos no han cumplido con sus promesas de gasto de defensa unificados, digámoslo así, porque ha habido complacencia porque se ha contado con los Estados Unidos. Y a Estados Unidos pues no le ha importado. O sea, finalmente todos somos socios, todos somos compañeros. Y finalmente yo, Estados Unidos, tengo los recursos y si no, pues me los procuro de alguna manera. Y entonces ha habido complacencia en Europa. Llega Donald Trump y dijo que se acabe la complacencia y si hay complacencia, pues es problema de ustedes. Nosotros ya no lo vamos a hacer. Y es más, ya no vamos a ser socios como siempre lo hemos sido. Básicamente está cambiando el planteamiento, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Habrá que ver. Bueno, es que todo esto es noticia en desarrollo. Realmente nadie se atreve a hacer un pronóstico de qué es exactamente lo que pretende hacer Donald Trump. Por lo pronto, la posición europea ha sido clarísima en el sentido de que ellos no van a permitir un cese al fuego o una paz en la que Rusia se quede con lo que ya se robó de Ucrania, sobre todo si Ucrania no lo quiere tampoco. Y eso es hasta ahora lo que pareciera que quiere Donald Trump. Una paz, permitiendo que Rusia se quede con lo que ya se llevó o lo que ya tiene ahora invadido de Ucrania. De ahí viene la declaración de Sergei Lavrov, el canciller ruso, al decir que los países europeos quieren continuar la guerra, que es la misma posición de Vladimir Putin. O sea, Vladimir Putin, él dice, o sea, ¿qué es lo que está diciendo el canciller? Vladimir Putin dice, vamos a hablar de paz, yo estoy dispuesto a terminar la guerra siempre y cuando me quede con lo que yo he invadido Ucrania. Por las razones que sean. Ya ve que toda esta guerra fue para quedarse con lo que se, para invadir a Ucrania, ¿sí? Y entonces ahora que ya le invadió, que tiene un 20% de Ucrania invadida, Vladimir Putin dice, yo quiero la paz, sí,
Yo quiero la paz, pero me quedo con lo que invadí. Y esa es la paz que yo quiero. Y Ucrania dice, por supuesto que no, las pelotas. Vamos a hablar de paz, pero te me vas de mi territorio y me devuelves lo que me robaste junto con Crimea. Y ahí es donde está el encontronazo. Donald Trump pareciera que va alineado con la posición de Vladimir Putin. Y claro, para ellos, para Vladimir Putin y para Lavrov, así como para Donald Trump, es muy cómodo denunciar y decir y señalar que Europa quiere la guerra porque está exigiendo que se le devuelva lo que se le robó a Ucrania. Pues sí, pues así sí, ¿verdad? Y bueno, así es en lo que están en este momento. Ahora, en otra intervención de Estados Unidos en otra área de conflicto internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que en los próximos días se mostrará si acaso Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es serio acerca de la paz en Ucrania. Eso fue lo que dijo Marco Rubio. Rubio confirmó que se reunirá con Lavrov en Arabia Saudita esta semana. Y Rubio aparentemente está contradiciendo lo que dijo el enviado de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg, cuando dijo que Ucrania y Europa podrían, de hecho, que se les dé un asiento durante las negociaciones reales. Eso es lo que dijeron. Como le digo, se están dando señales equivocadas, señales mixtas por parte de diferentes personajes de el gabinete de los Estados Unidos. A mí me parece, dándoles el beneficio de la duda, a mí me parece que entre Donald Trump y Marco Rubio a nivel internacional están jugando al policía bueno, policía malo, literalmente. Donald Trump siendo el policía malo y Marco Rubio siendo el policía bueno. Y me parece que es un trabajo concertado. Es decir, de nuevo, concertadamente están funcionando como policía bueno, policía malo. Eso es lo que yo pienso. Y si no es así, entonces traen definitivamente un desmadre tremendo y no se están hablando, no se están poniendo de acuerdo y cada quien está diciendo lo que se le pega la gana. Literal. De bueno, yo les doy el beneficio de la duda. Yo que no los tengo en tan alta estima, francamente, que no les tengo tanto respeto, les doy el beneficio de la duda de que están jugando el policía bueno y policía malo entre Marco Rubio y Donald Trump. El secretario de Defensa y el enviado a Ucrania, a esos mejor ni los meto en la ecuación, porque eso sí que no cuentan con nada de respeto de mi parte, en lo más mínimo para nada. Y me parece que lo que más cuenta aquí es con lo que diga Marco Rubio y lo que diga Donald Trump. Y me parece a mí aquí una dinámica de policía bueno, policía malo, que espero sea concertada. Porque si no es concertada, entonces olvidémonos de lo que está hablando Marco Rubio y concentrémonos nada más en lo que está diciendo Donald Trump. Pero me parece a mí que sí es concertada. Bien, hay que decir que bueno, rápidamente se anunció que Israel anunció que mantendrá soldados estacionados en al menos 5 ubicaciones en el sur del Líbano después de que se cumpliera la fecha límite para la salida de todos estos soldados del país, porque se había acordado que Israel debería de haber abandonado el Líbano para el martes como parte del acuerdo de cese al fuego que se negoció por parte de Estados Unidos en noviembre pasado. Sin embargo, un vocero de las Fuerzas Armadas de Israel dijo que las tropas se necesitan quedar en el sur del Líbano para defender a los ciudadanos israelíes
del Hezbollah, que es esta milicia shia. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted eso. En China está sucediendo algo fascinante. Hay que decir que en China el presidente Xi Jinping sorpresivamente se reunió con los principales ejecutivos tecnológicos nacionales, incluyendo nada menos que al fundador y presidente de Alibaba, Jack Ma, así como también al presidente de Huawei, Ren Zhengfei, y los urgió a que mostraran su talento y fortalecieran a la economía china. Por supuesto que esta reunión es una señal de que Jack Ma está eh, de nuevo alineado y en la venia del gobierno, porque como usted sabe, Jack Ma en el 2020 se metió en problemas con el gobierno chino después de haber criticado las altas regulaciones en el país y después de que hizo esa crítica en una conferencia, hizo esa crítica, simplemente no se volvió a saber absolutamente nada de él, nada. Le metieron un tremendo tate quieto que no, esta es la primera vez desde el 2020 que se ve públicamente a Jack Ma. Punto. Es la primera vez, después del calambre que le metieron en aquella ocasión. Hay que decir que todo esto es, por supuesto, impulsado por la situación económica por la que está pasando en este momento China. Mencionarle que eh, a, no solamente en ese momento se reprimió a Jack Ma a principios de esta década, sino que también a varios otros emprendedores tecnológicos más y toda la industria en general tomó nota al respecto, que en ese momento era lo que quería Xi Jinping, precisamente. Ese tate quieto que le dio no nada más a Jack Ma, sino a varios más, era precisamente un mensaje para toda la industria en general y también para todos los inversionistas, ¿sí? La señal para la industria privada era pues bastante clara y que era que los negocios privados, las empresas privadas en China tenían que estar sujetos al Estado, a Xi Jinping, al presidente, punto, y así como a la agenda que tuviera el presidente. Y si no, y si no estás alineado a mí, entonces te vas de aquí o te va a ir muy mal, ¿sí? De tal manera que desde entonces ese golpe que hubo hacia la empresa privada contribuyó a que la industria tecnológica china perdiera más de 2 billones de dólares en capitalización de mercado. Y en eso después vino la pandemia del COVID y la tremendamente pobre recuperación pospandémica de la economía de China. Y encima después se combinó con una crisis de el mercado de desarrollos de viviendas en China. Y todo esto está trayendo hasta este momento, 2025, a la economía de China a sus rodillas, literalmente. ¿Sí? Y en esta situación, entonces, se voltean las cartas y ahora es Xi Jinping quien viene a tocar la puerta de los emprendedores tecnológicos para que vengan, ahora sí, a hacer lo que saben hacer mejor, que es negocios. Y todavía probablemente sujetos a los designios del Estado chino, pero digamos que con mayor libertad. Por favor, pónganse a funcionar, pónganse a trabajar y después hablamos acerca de todo lo demás, pero por lo pronto los necesitamos. Hay que decir que, de acuerdo a lo que está informando los medios de prensa, se reunió con Jack Ma y con varios otros líderes de la industria tecnológica y por supuesto que ahora lo que está mandando de señal el gobierno central de China a todos los emprendedores
chicos y grandes, es que el Partido Comunista se acaba de acordar y está aceptando, ahora sí está aceptando, que lo que haya sucedido a principios de la década fue entonces a principios de la década, pero en este momento, efectivamente, el Partido Comunista, el presidente Xi Jinping, necesita de la industria privada y de su capital para ayudar a la alicaída gigante economía china a salir del estado de letargo en el que se encuentra en este momento. Así es que ahí tiene usted eso. Bueno, hay que decir que en el cono sur de Latinoamérica, tremendo escándalo en Argentina con el principal indicador bursátil del mercado de valores de Argentina cayendo 4% después de que el presidente Javier Milei se metiera, pues, voluntaria, bueno, él lo hizo, pero después trató de corregirlo en un escándalo sobre una moneda meme o un meme coin de nombre Libra, el cual, quién sabe en qué estaba pensando, pero por medio de un tweet la apoyó, lanzó un comentario positivo acerca de esta moneda meme, la promovió en redes sociales el viernes y después tuvo que verse obligado a borrar ese tweet que envió y negar después que tuviera él ninguna conexión con los desarrolladores de Libra. Y en ese movimiento, en ese impulso aparente que él le dio, esta moneda explotó en valor y después se cayó por los suelos. Y aparentemente mucha gente perdió dinero en esa jugada. La implicación política de todo esto es que Javier Milei se habría beneficiado de esto. Esta es la implicación política, ¿no? Hay que decir que un juez entonces ya fue asignado por la justicia argentina para evaluar algunos casos de inversionistas que habían comprado la moneda y que habrían perdido después la plata con la intervención aparente de Javier Milei y después el soltarla y dejarla ir. En lo que mucha gente piensa, o algunos piensan que fue, pues simplemente se le fue el tweet, simplemente no hubo malicia, no hubo malicia, pero pudiera ser una lección del presidente Milei de no estar lanzando tweets a diestra y siniestra como le gusta hacer, y ahora parece ser que se metió en un tremendo problema por este tweet. Mañana vamos a estar monitoreando esta situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Por más de 22 años hemos cumplido al 100% a nuestros inversionistas, con proyectos en los destinos más exclusivos de Costa Rica: Papagayo, Conchal y Pinilla, paraísos que combinan lujo, inversión y naturaleza. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como usted sabe, aquí en el programa hemos estado continuamente siguiendo y tratando de entender el advenimiento de la inteligencia artificial, sobre todo desde la aparición del famoso ChatGPT, que acaba de cumplir escasamente un año nada más. Y desde entonces se nos ha venido de nuevo, es un advenimiento, una vorágine de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y hemos estado tratando de presentarle a usted aquí analistas expertos al respecto, sobre todo para tratar de
hacer la pregunta más imposible de todas es, ¿qué viene? ¿Qué significa? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es el futuro? Bueno, obviamente es bastante difícil, ¿no? Poder predecir esto, pero hay gente que se dedica a eso y es gente seria. Digo, a veces lo que yo le traigo aquí en este programa, gente seria, ¿no? Bueno, y en esas buscando y etcétera, di con alguien que me da mucho gusto saludar, que lo conozco, estuve platicando con él y por eso se lo presento, que es alguien que ha estado muy involucrado justamente en tratar de entender y tratar de proyectar de aquí a un futuro relativamente cercano, 10, 15 años, ¿le gusta a usted? Sobre qué y cómo será la inteligencia artificial. Está con nosotros Ivonne Sugasti. Él es director de esta firma Prospectiker, que está basada en el País Vasco. Prospectiker justamente se dedica es una casa de estudios que se dedica a mirar hacia el futuro. Y Ivonne es director y socio de Prospectiker. Y como director de Prospectiker, él está involucrado también en el Millennium Project, o el proyecto del milenio. Y este proyecto del milenio en específico están tratando de investigar justamente los efectos de la inteligencia artificial en el futuro. Ivonne, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Pues muy bien, estoy acá en Washington, D.C. hoy con los colegas del Millennium Project del que formo parte y nada, aquí encantado de compartir reflexiones con ustedes. Gracias. Cuéntanos qué es exactamente el Millennium Project y después qué es lo que están haciendo con respecto a la perspectiva de la inteligencia artificial. Claro que sí. El Millennium Project es hoy en día la mayor red mundial de estudios de futuros, de prospectiva, que surgió a finales de los años 90 para conectar las visiones globales sobre los desafíos globales con las visiones también locales, regionales y nacionales, ¿no? Era una época donde se estaban definiendo un poco las agendas globales, ¿no? Entonces, de los objetivos de desarrollo del milenio, hoy en día de los objetivos de desarrollo sustentable, la Agenda 2030. Y bueno, pues llevamos más de 20 años analizando distintos ámbitos y sistemas que estén vinculados con lo que es la mejora de la calidad de vida y de las condiciones de los seres humanos, ¿no? Realizando escenarios a futuro y tratando de definir estrategias para llevarnos a los mejores escenarios, ¿no? Definitivo. Ahora, ustedes están metidos o están investigando muchísimas cosas a futuro, pero una de ellas es la inteligencia artificial. Esto que ustedes están tratando de prospectar de la inteligencia artificial, ¿es reciente o lo traen ustedes desde hace tiempo? Pues mire, le cuento, esta investigación viene de una anterior que realizamos sobre el futuro del trabajo y la tecnología al año 2050, ¿no? Recordarán que hace como unos 6, 8 años el World Economic Forum estuvo hablando mucho sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y ahí la hipótesis central era que el avance tecnológico podía destruir más empleos de los que podía crear, ¿no? Y podíamos Sí. afrontar una situación de desempleo estructural permanente. En el Millennium Project abordamos ese desafío, ¿no? Y tratamos de construir escenarios alternativos, no solo digamos, el más pesimista, donde se podrían destruir más empleos de los que se podrían crear, sino también escenarios positivos, ¿no? Donde podríamos utilizar las tecnologías y la disrupción tecnológica para mejorar las condiciones humanas a largo plazo, ¿no? Y sobre todo en definir las condiciones para llegar a esos escenarios más positivos de contribución positiva de la tecnología en las condiciones humanas, ¿no? Y todo esto es lo que nos llevó a analizar esta gran tecnología o esta tecnología disruptiva que es la inteligencia artificial, ¿no? Nuestra aproximación sobre todo se centra
en lo que es la transición desde lo que llamamos la inteligencia artificial estrecha actual a la inteligencia artificial general futura, ¿no? Porque está en esa transición donde se determinará, en nuestra opinión, lo que va a ser el futuro de la humanidad. Claro, pero fíjate, me estoy dando cuenta en este momento, Ivonne, que la información que tú me mandaste y donde están ustedes ya en el Millennium Project hablando de de la inteligencia artificial, ¿cuál fue el término que usaste? ¿Angosta? Le llamamos estrecha o en inglés Estrecha, Narrow sí, Artificial Intelligence, narrow. sí. Pero Narrow mira, Artificial Intelligence. estoy notando que ustedes están hablando de esto desde abril del 2021, es decir, desde muchísimo antes del chat GPT. Ustedes están sobre esto desde antes que esto estuviera en el mainstream o main media también. Sí, lo cierto es que sobre inteligencia artificial se lleva muchos años hablando Sí, y lo que queremos nosotros es que se hable cada vez más de la inteligencia artificial futura. ¿Por qué? Porque esto es, permítame el ejemplo, como sí, si cuando tenemos hijos o hijas, ¿no? Todos sabemos que no es lo mismo la edad, digamos, de cuando son bebés, ¿no? O cuando son niños chicos, a cuando son adolescentes o pasan a la edad adulta, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que es que cuando son bebés o cuando son niños chicos o chicas, somos los adultos los que tenemos que decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Cuando ya son adolescentes, como todos los padres y madres saben, es un poco más complicado y cuando ya llegamos a la edad adulta, son las propias personas las que toman sus decisiones, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente el símil de la inteligencia artificial. En estos momentos estamos en la edad infantil, digamos, ¿no? Donde los seres humanos le decimos a la inteligencia artificial estrecha lo que tiene que hacer, ¿no? Pero tenemos que tener presente que esa inteligencia artificial va a llegar, digamos, a su adolescencia o a su madurez. Y en esa etapa ya podrá tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces la clave está en que podamos diseñar ese proceso vital que va a ocurrir sí o sí, ¿no? Y que podamos entender las condiciones en las que evolucionará esa inteligencia artificial futura o esa inteligencia artificial general. mira, qué interesante. Ustedes estaban hablando de nuevo de la inteligencia artificial estrecha en el 2021. Del 2021 hasta la fecha, por supuesto que ha habido un avance y un desarrollo impresionante en inteligencia artificial. Ustedes están hablando de esto antes del ChatGPT, mucho antes del ChatGPT, por cierto, pero pregunta, ¿todavía estamos en la inteligencia estrecha? Bueno, teóricamente sí. Probablemente esto tendríamos que preguntárselo a las corporaciones tecnológicas o incluso, si me lo permite, a los estados y a los departamentos de defensa y de inteligencia, ¿no? Que tendrán sus propias capacidades. Pero estamos todavía en esa etapa. Lo interesante es lo que comentas, Alberto, en el sentido de que esto está evolucionando más rápido de lo que los propios expertos pronosticaban. Y entonces se está produciendo esa famosa aceleración de la disrupción tecnológica en esta disrupción tecnológica, ¿no? Es decir, que las evoluciones que estamos viendo, por ejemplo, en las nuevas versiones del chat GPT, son más rápidas de lo que los propios desarrolladores creían, ¿no? Y esto nos lleva a que tengamos que adelantar las reflexiones que hacemos sobre la evolución de esta tecnología para decir, claro, probablemente no es suficiente con responder como muchos representantes institucionales, ¿no? Nos dicen que hay que regular la inteligencia artificial. Eso no es suficiente, sino que hay que primero entender cómo va a ser esa inteligencia artificial general futura, ¿no? Para poder diseñar esa transición, ¿no? Y esa es la clave en la que estamos trabajando y en estos momentos, para que vean un poco la trascendencia de esto, permítame decirles que estamos trabajando con lo que llamamos el Consejo de Presidentes de la Asamblea General de la ONU, que está estrechamente vinculada a nosotros. Nos han solicitado que creemos un grupo de trabajo con los mejores expertos mundiales en este tema para tratar de diseñar esta transición, ¿no? Y hacerlo entendiendo cómo podría llegar a ser esa tecnología en el futuro
y cómo tenemos que crear una gobernanza sobre esa tecnología. No solo una regulación, porque pensar una regulación de algo que no conocemos, como sabemos, es complicado, sino una transición, un cambio de etapa, digamos. Claro, y justamente la semana pasada en París, el presidente Emmanuel Macron fue el anfitrión de una conferencia al respecto, en el que él hablaba de que Europa está muy detrás de China y de Estados Unidos con respecto a la inteligencia artificial. Y como sabemos, Europa está en términos comparativos con Estados Unidos muy sobreregulada. Yo no estoy diciendo que sea sobreregulada, pero estoy hablando en comparación con Estados Unidos. De acuerdo al trabajo que ustedes están haciendo con las Naciones Unidas, pareciera, y esta es pregunta, que el punto medio está entre el modelo estadounidense y el europeo. Bueno, un punto de partida es que esté más regulado o esté menos. Nosotros creemos que uno de los errores es que esas regulaciones hablan de inteligencia artificial estrecha, lo que es el Narrow Artificial Intelligence, y omiten en muchos casos lo que es la inteligencia artificial general. Pocos países y pocas estrategias están realmente abordando esta otra futura inteligencia artificial, ¿no? Uno de los ejemplos es Corea del Sur, que ya ha anunciado que tiene una estrategia de inversión, incluso para desarrollar una inteligencia artificial general propia, ¿no? Y sabemos que otros países como China, Estados Unidos, y las potencias en Europa están trabajando, ¿no?, en el desarrollo de esta inteligencia artificial general. Pero esa es la clave. Hoy en día no se puede regular algo que no se conoce, y por tanto las regulaciones actuales se están centrando en esa inteligencia artificial estrecha, ¿no?, que no Claro. entiende. Digamos que es como volviendo al símil, ¿no? Se centra más en el niño o en el Sí. adolescente y se olvida un poco de esa edad adulta, ¿no? Escuchándote y leyendo lo que ustedes están elaborando al respecto y hablando de la inteligencia artificial general, no puedo menos que traer a la memoria la película de 2001, Odisea del Espacio, donde se presenta, esta película de inicios de los 70s, donde se presenta una computadora que piensa sola y toma decisiones solas en contra del ser humano porque piensa que es lo mejor para su propia sobrevivencia. Sí, porque esto no es algo, aunque ahora se está hablando más, ¿no? No es algo nuevo. Realmente el ser humano y el mundo de la investigación lleva años tratando este tema, ¿no? De cómo puede evolucionar esta tecnología, ¿no? Eh, bueno, lo relevante es que esta evolución, digamos, es importante porque en esa transición tenemos que definir las claves para la siguiente etapa, que sería la de la superinteligencia artificial, ¿no? Esa superinteligencia artificial, que es la que más tal vez se ve en esas películas, ¿no?, de Hollywood o en esas series de Netflix. Bueno, realmente nadie sabe cómo va a ser, ¿no? Pero lo importante en esta transición actual es donde tenemos que establecer las bases para que esta transición se haga de una forma positiva, porque realmente si no lo hacemos bien, ahí sí que corremos el riesgo de que el siguiente salto sea algo perjudicial para el ser humano, ¿no? Incluso se convierta en algo que nosotros llamamos un riesgo existencial, es decir, que se pueda volver en contra de las propias capacidades del ser humano, porque la superinteligencia artificial, recordemos, supone tener mayores capacidades que los seres humanos incluso, ¿no? Definitivo, pero volviendo a lo mismo, ustedes están hablando de esto desde el 2021. ChatGPT se creó en finales del 2023. ChatGPT, básicamente hemos tenido aprendizaje de él todo el 2024. Ustedes están en esto desde el 2021. Te pregunto, desde que ustedes están en esto, 2021 o antes, a hoy, 2025, tú que has estado sobre esto, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Cómo han sido estos 4 o 5 años desde que ustedes empezaron a hablar de esto hasta este momento? Pues lo voy a intentar decir de la forma más clara posible, ¿no? Si a mí me hubieran preguntado en el año 2021 sobre esta evolución, yo no hubiera sido capaz de anticipar una evolución tan rápida como la que realmente hemos visto. Es decir, que
La realidad está superando todas nuestras proyecciones. Esto va más rápido de lo que esperábamos y por tanto nos tenemos que preparar antes. También me gustaría decir, nosotros no somos antitecnología, ¿eh? Es decir, que el desarrollo tecnológico, recordemos, hasta ahora ha generado más ventajas para los seres humanos que las desventajas que ha conllevado, ¿no? Esto es algo positivo y recordemos que también la inteligencia artificial ayuda a salvar vidas. La inteligencia artificial llevada a la investigación médica, la inteligencia artificial llevada a la propia bueno, pues movilidad del futuro, ¿no? Que nos va a ayudar a reducir los accidentes, a reducir la mortalidad en las carreteras, tienen muchas ventajas, pero realmente para pensar en esa inteligencia artificial del futuro y sobre todo con el ritmo de cambio que estamos viendo y que estabas comentando, Alberto, lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no? Entender bien qué podría llegar a ocurrir y diseñar una transición. Y ahí estamos hablando de elementos muy concretos, ¿no? De cómo realizar auditorías para separar lo que es una inteligencia artificial de lo que es una, digamos, una participación humana, es tener, digamos, buenos criterios de auditoría, establecer estándares, etcétera, etcétera. No estamos hablando de todo eso a la hora de diseñar una gobernanza. Claro, ahora, pero dime una cosa, porque existe la teoría de que Estados Unidos es líder tecnológico en el mundo precisamente por dejar a sus emprendedores que hagan lo propio, que emprendan, que desarrollen, y por eso son líderes en tecnología, a diferencia de Europa, donde hay mucho más regulación y etcétera. Entonces, si estamos de acuerdo en que regulación necesitamos para controlar la inteligencia artificial, ¿cómo hacer que esto no impida o estorbe o estropee la creatividad, que es lo que te diría un empresario tecnológico, ¿no? La innovación. Claro, bueno, es cierto también que si bajamos esta reflexión, ¿no? Que yo creo que puedo compartir también, ¿no? Que Estados Unidos ha sido más innovadora en muchos ámbitos y especialmente los ámbitos tecnológicos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y creo que la Unión Europea lo reconoce, ¿no? Y especialmente los informes Draghi y Letta, ¿no? Que hemos visto en los últimos años donde se diagnostican, digamos, las debilidades competitivas de la Unión Europea. También es cierto que en otros sectores industriales la Unión Europea ha conseguido mantener precisamente esas fortalezas, por ejemplo, en el sector aeroespacial. El caso más claro es el de Airbus, ¿no? Donde se mantiene como un campeón transnacional porque es capaz de generar una cooperación público-privada de gran escala, ¿no? Que es capaz de competir en el mercado de forma de tú a tú, digamos, con Boeing, incluso en los últimos años, como estamos viendo, con un liderazgo absoluto, ¿no? Pero Así- está claro que en este ámbito de la inteligencia artificial, en estos momentos, Estados Unidos y China, o yo diría casi casi China y Estados Unidos, Mm. ¿no? China en primer lugar y Estados Unidos después, son claramente los líderes porque han conseguido esa escala. En China, claramente identificador, ¿no? O la alerta temprana de su avance ha sido el tema de las patentes. Probablemente China tiene un dominio total de todas las patentes vinculadas a a la inteligencia artificial. Incluso es capaz de superar a Estados Unidos, ¿no? En esos ámbitos donde parecía que Estados Unidos era el líder. Bueno, pues realmente tenemos que ver en los casos tanto de países con tradiciones más, digamos, de democracias liberales o de países con otro tipo de tradiciones políticas, cómo somos capaces de gestionar esas transiciones tecnológicas, porque esta tecnología, y lo vuelvo a repetir, es algo que no hemos visto jamás en la evolución humana y que por tanto nos exige una cooperación que no hayamos visto nunca. ¿Eh? Nosotros lo que sí podemos decir es que hemos creado un grupo de trabajo con el Consejo de Presidentes de la Asamblea General de Naciones Unidas que involucra a expertos de todo el mundo, a Estados Unidos, pero también
Asia, Europa, bueno, incluso Rusia, expertos a nivel mundial, y que va a establecer un poco las bases para que podamos hacer esa transición de la mejor forma posible, ¿no? Claro. Ivonne, ¿dónde puede la gente acceder a los trabajos y a lo que es el Millennium Project? Pues en nuestra página web, si googlean Millennium Project o si escriben Millennium con doble L y doble N guión project.org, pueden acceder a todas nuestras investigaciones. Tienen toda la información disponible, nuestros informes, también sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y aprovecho para decir que para las Sí. personas que se encuentren en el entorno de Washington, D.C., mañana celebraremos dos eventos, uno por la mañana a las 10 de la mañana en el New Lines Institute y otro por la tarde a las 3 de la tarde en el Cosmos Club para presentar nuestro último informe Estado del Futuro y también esta investigación sobre el futuro de la inteligencia artificial. Bueno, pues ahí está Ivonne Sugasti, director de Prospectiker y director adjunto global del proyecto Millennium o del Millennium Project. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer y espero que podamos seguir compartiendo reflexiones. Por supuesto que sí, gracias Ivonne, mucho éxito. Y bueno, siendo lunes, vamos a cambiar de tema y vamos a cerrar la emisión de hoy hablando pues de bienes raíces, como todos los lunes con Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio el día de hoy. Y gracias por esta sección nuevamente aquí hoy lunes, hablando del mercado inmobiliario y acerca de los bienes raíces. Les preparamos para ustedes, para ti Alberto y tu estimado audiencia, vamos a hablar acerca de los famosos ocupas. Ocupas, este movimiento eh, que ha estado, es un movimiento radical que ha estado funcionando en Europa durante muchos años, sobre todo hoy en día en España es un gran problema. Y les quiero platicar qué son los ocupas. Ellos se definen así, ocupas, pero con K, no con C. Así se define este movimiento. Y es un movimiento que precisamente como su nombre lo dice, ellos se dedican, porque es casi que una profesión, a ocupar viviendas o locales deshabitados, temporal o permanentemente, y con el fin de utilizarlos como sus propias casas o como sus propias fincas o su lugar de reunión. Ellos ven cuando hay alguna propiedad deshabitada y cualquier miembro de este grupo, que es grandísimo y por toda Europa, resulta que ocupan las casas, llegan, violan las cerraduras, se meten y entonces es digamos, una invasión a la propiedad privada. Pero este movimiento en algunos países, como en el caso de España, se genera un gran problema más que en otros países, porque por supuesto que todos los países tienen regulada la propiedad privada en sus leyes y son muy cuidadosos de este tipo de invasiones. Y por dicha, bueno, pues acá en Costa Rica y en América Latina, en la mayoría de los países, pues sucede poco, ¿verdad? No tanto con este movimiento que por dicha no se encuentra acá. Pudiéramos ver uno que otro caso, pues nunca vamos a estar exentos de eso, pero no es algo que nos quite el sueño, que nos dé un dolor de cabeza, Alberto. En España sí. ¿Y por qué en España sí? Y se los comento. Porque resulta que en España los ocupas tienen derechos. Así es que, a diferencia de otros países de la Unión Europea, la ley de España es bastante permisiva con este grupo, con los ocupas. Es decir, las personas que acceden a una casa o a un piso, como lo dicen allá, que es una vivienda que dicen que no es de nadie, porque así lo denominan ellos, y con la intención de vivir en él. Por supuesto que todos los bienes inmuebles tienen un dueño. Imagínense ustedes, estimados radioescuchas, que eso suceda en una propiedad, que lleguen a su casa, que la tiene deshabitada o a su local y se meta alguien y después usted no los pueda echar tan fácil, porque por supuesto tendrá que seguir todo un proceso judicial para hacerlo. Pero ¿qué pasa? En España en especial, el artículo 18 de la Constitución española dice que el domicilio es inviolable y ningún entrada o registro podrá hacerse con él sin consentimiento del titular. Hasta ahí todo bien.
salvo en caso de flagrante delito. Y entonces ha habido jurisprudencia en el transcurso de los años, porque quiero decirles que este movimiento empezó por allá de los 60s o 70s, hace muchos años. Ha habido jurisprudencias donde no es tan fácil sacar a estos ocupas, porque argumentan que al no tener una vivienda, al no tener un techo donde vivir, pues tienen que quedarse ahí. Y entonces empiezan procedimientos judiciales larguísimos, que eso produce todo un dolor de cabeza para los propietarios. Es todo un tema, estimado Alberto, tenemos poco tiempo, pero es todo un tema y bueno, en esta pequeña cápsula la intención era que conozca tu público, que existen estas cosas, que existe esa agrupación, que en Europa está siendo un problema y que luego ellos ven la forma en las leyes de cada país para lograr encontrarle un recoveco y salirse con las suyas. ¿Qué problema, no crees? Bueno, suena como una pesadilla. Rápidamente, tu programa de los sábados, Eugenio. Los sábados de 1 a 1:55 de la tarde los espero a todos ustedes a escuchar por esta misma estación, CRC 89.1 Radio, el programa Club Inmobiliario Radio, donde analizamos cualquier tema inmobiliario, tanto nacional como internacional. Los sábados no se lo pierda, a la 1 los espero. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias, gracias como cada lunes. Con mucho gusto, gracias a ti y saludos a todo tu auditorio, Alberto. Igualmente para ti. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro.